Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos y buenos días en este domingo 10 de febrero de 2019 en el que les ofrecemos en estos próximos minutos el habitual repaso a las noticias más destacadas en la actualidad religiosa de estas jornadas, tiempo de información que nos llevará una vez más hasta Toledo con la Santa Misa a partir de las 9 de la mañana y tiempo de actualidad eclesial en Iglesia Noticia que hacemos hoy gracias a Mila Sánchez en el control de sonido y a Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción y producción y con los siguientes titulares. Con el lema Creemos en la dignidad de las personas, Manos Unidas celebra su 60 cumpleaños de lucha contra el hambre con una denuncia de la situación de la mujer en los países empobrecidos. 1 de cada 3 contribuyentes marcaron la X a favor de la Iglesia Católica en su declaración de la renta de 2018. En marcha la campaña Yo elijo educación por una educación en libertad frente a las imposiciones del gobierno valenciano. En los Emiratos Árabes el Papa firmó una declaración de fraternidad con el Islam y condenó la violencia en nombre de la religión. El martes se abrió en Roma el proceso de beatificación del padre Pedro Arrupe, varios años superior general de la Compañía de Jesús. Obispos, religiosos y laicos de Venezuela invitan a rezar este domingo en iglesias y comunidades por la paz y la reconciliación. Los obispos de Cuba denuncian la ideología única del proyecto de constitución que se votará el próximo día 24. Y mañana en la fiesta de la Virgen de Lourdes se celebra la Jornada Mundial del Enfermo con el lema Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el programa de hoy con una felicitación a la organización eclesial Manos Unidas que cumple 60 años de lucha contra el hambre y que en este segundo domingo de febrero celebra su jornada central. En esta ocasión y con el lema Creemos en la dignidad de las personas, refuerza su denuncia sobre la situación de la mujer en los países empobrecidos, porque después de 6 décadas de trabajo, continúan siendo imprescindibles sus proyectos para mejorar la dignidad de las personas en los distintos campos de ayuda a la alimentación, la educación, la atención sanitaria o la promoción de la mujer. En la presentación de la campaña de Manos Unidas en Madrid estuvo nuestra compañera Maribel Sánchez. Tienen cerca de 1.500 proyectos de desarrollo por todo el mundo. Trabajan mano a mano con las poblaciones indígenas a las que no solo dan de comer, les enseñan a aprovechar los recursos propios a través de fundaciones como Maquita, la que tienen las misioneras franciscanas en Ecuador. María Jesús Pérez es su directora y explicaba en El Espejo, en COPE, que en estas zonas deprimidas la mujer es doblemente pobre. Hombres salen a trabajar a la ciudad durante la semana. Quien queda encargada de la chacra, de la finca, son las mujeres, cuidando los animales, la tierra y cuidando sus hijos, la familia. Es como que les duele más el hambre de sus hijos, el costo de la educación de sus hijos y la pobreza realmente de la mujer es doble pobreza y si es indígena y negra es triple pobreza. Por eso Manos Unidas le dedica su nueva campaña y nos presenta a una de ellas. Marta Roldán es una indígena quichua, descendiente de esclavos de Ecuador, y nos contaba que el regadío que ha instalado Manos Unidas en su región, en Palmira, lo ha convertido en un vergel. Palmira era un desierto lleno de arenas. Ahora ya lo conocemos como Palmira, paraíso del rincón andino, como ya es verde. Y también hay necesidades aún. Como Marta, hay 821 millones de personas que padecen hambre debido, entre otras cosas, a la indiferencia de los que vivimos en el primer mundo y que denuncia el Papa Francisco. El martes se presentaron los datos de la asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Son 257 millones de euros, 11 millones más que en 2017 y la cifra más alta desde que se implantó el sistema en el año 2007. 1 de cada 3 contribuyentes marcó la X a favor de la Iglesia. Nacho de Gamón, buenos días. Buenos días, son unos datos para estar orgullosos. Lo primero a destacar es el aumento de esas declaraciones en las que se ha puesto la X a favor de la Iglesia Católica. Son 51.658 cotizantes más los que han marcado la X de la Iglesia respecto al año anterior. El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, explicaba así este aumento. Este incremento de la cantidad se debe fundamentalmente a 2 factores. En primer lugar, la mejora de la situación económica. En segundo lugar, hay que destacar el aumento en 51.658 declarantes con asignación a favor de la Iglesia, que entendemos que proviene en su mayoría de nuevos declarantes.
También aumenta el porcentaje de contribuyentes que marcan las dos casillas, la de la Iglesia y la de fines sociales, que pasan del 62,5% al 64,3%. Jiménez Barrio Canal ponía el foco en los contribuyentes. Los contribuyentes son soberanos para poder decidir si quieren marcar la casilla o no la quieren marcar. Esto no es un sondeo, ni es una encuesta. Estos son 8,5 millones de personas que deciden tener este gesto de colaboración. Y es que este gesto de colaboración con la Iglesia se ve reflejado en las numerosas actividades que lleva a cabo. Hablamos de una labor que se concreta en el campo litúrgico, pero no solo. La Iglesia también tiene un papel importante en el campo asistencial, en el sanitario, en el educativo o en el cultural. Son muchos millones de personas las que periódicamente, semanalmente acuden a las parroquias, a los más de 9.100 centros asistenciales que tiene la Iglesia. Son millones de personas que están implicadas en los colegios, en las distintas e innumerables actividades que realiza la Iglesia. Ese es el rostro de la Iglesia. Además, en concreto, este año cerca de 3 millones de euros irán destinados a pagar la seguridad social del clero, que con el incremento del salario mínimo interprofesional ha sufrido también un aumento en sus cuotas. Y esta semana se han celebrado en Madrid las jornadas de vicarios y delegados diocesanos de enseñanza. Con la ayuda de varios especialistas han analizado diversos aspectos de la presencia y la enseñanza de la religión, así como su situación en el actual anteproyecto que debate el Gobierno en el Parlamento. José Miguel García, secretario de la Comisión Episcopal de Enseñanza, nos recuerda dónde está el problema en estos momentos. Es un proyecto de ley donde no solamente quieren acabar con la LOMCE, sino introducir también toda una serie de cambios que son importantes a tener en cuenta. La enseñanza religiosa, este gobierno quiere marginarla, claramente, hay que decirlo así, quiere marginarla. Pero no es el gran problema, porque el gran problema que está detrás es la libertad de educación. Y eso es mucho más grave que liquidar la enseñanza religiosa. José Miguel García nos habla también de por dónde debe caminar la enseñanza de esa religión. En los países europeos la enseñanza religiosa está dentro del currículum y dentro de la escuela con toda normalidad. Aquí nuestros políticos siempre ponen y hacen referencia a Francia. El único país europeo que se oye en los debates es Francia, que es efectivamente un país que ha hecho una opción laicista de marginación de la clase de religión. Pero que si estuvieran atentos también nuestros políticos a lo que está sucediendo en Francia, pues esto también se está revisando porque ha tenido consecuencias muy desastrosas. Seguimos hablando de enseñanza. Los centros educativos de la Comunidad Valenciana han puesto en marcha una campaña con el lema Yo elijo educación para defender una educación en libertad. Son 750 centros y más de 150.000 familias los participantes en esta iniciativa contra la imposición lingüística e ideológica del actual gobierno valenciano. COPE Valencia, Luis Agudo. Con el objetivo de dar argumentos y herramientas a los padres, profesores, alumnos y exalumnos ante las políticas educativas que vulneran directamente el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, ha sido presentada esta semana en Valencia, en un acto en el que, por cierto, participó el cineasta Juan Manuel Cotelo, la campaña por la educación en libertad Yo elijo. Una campaña que promueven los colegios católicos, las universidades católicas, las asociaciones de padres y profesores, en total 150.000 familias, con el respaldo detrás de las 3 diócesis de la Comunidad Valenciana. Y es que, como dice el cardenal Antonio Cañizares, aquí hay que mojarse. Yo pido a todos, como arzobispo, a todos los cristianos, que respondan a esta campaña. No estoy haciendo ninguna arenga aquí, estoy simplemente diciendo lo que un obispo debe de decir a sus feligreses. Campaña que además surge ante la imposición por parte del tripartito en la Comunidad Valenciana de la ideología de género, bajo la amenaza de multas y de cárcel. La ideología de género es algo que no podemos aguantar. Lo digo así de claro. No podemos tolerar eso. Es preciso movilizarse, imponer una antropología a través de la enseñanza. Eso es un crimen, porque realmente vulnera la conciencia en los años más tempranos de la vida y la modela conforme a unas convicciones que no son las que ayudan a crecer en humanidad, en verdad, en libertad. Por eso esta campaña. Por eso yo me sumo a esta campaña. Y por eso pido a todos que difundáis esta campaña. La campaña durará 3 meses. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. ¿Os habéis dado cuenta que estamos bombardeados de información? La desinformación es una amenaza muy grave. Una serie de fake news que seguramente a nosotros nos parecen ridículas. La primera vez que escuché hablar de noticias falsas, de fake news, seguramente fue en torno a la campaña del Brexit. Siempre hubo noticias falsas. Lo que ocurre es que las fake news han sido producidas ya en factoría.
Pero ahora te diré una cosa. En una sociedad inundada de información irrelevante y de manipulaciones, para nosotros, para mí, la claridad y la credibilidad es algo absolutamente vital. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Gracias por escucharnos y gracias por creernos. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, la radio es Carlos Herrera. La radio es Herrera en COPE. Gracias a la radio, porque con ella me siento informada. Pues no sé qué comer hoy. Una mujer de este siglo indecisa. Pues no sé qué comer hoy. Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Tiempo en Iglesia Noticia para la actualidad internacional que nos lleva una vez más hasta el Vaticano. Allí finalizó el martes un viaje ya histórico de 2 días, el primero que un papa realiza a la península arábiga, a la cuna del Islam. Un viaje con varios momentos, como el encuentro interreligioso con 700 representantes de distintas confesiones y la firma de un documento con el imán de Al-Azhar de fraternidad y para prevenir la violencia religiosa, como recordó el papa en la audiencia del miércoles. Nos lo cuenta la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente fue un viaje breve, pero en el que se dieron pasos de gigante en el diálogo interreligioso. Francisco recordó que la providencia quiso que un papa llamado Francisco siguiera la estela del mismo viaje que el santo de Asís realizó hace 800 años, lo que le permitió tener presente al Evangelio y a los pobres durante todos sus encuentros. Pero sin duda uno de los hitos de los apenas 3 días pasados en Abu Dhabi fue la firma del documento conjunto entre el gran imán de la mezquita de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, y Francisco, en el que se estuvo trabajando durante un año. Un texto en el que se avanza en el concepto de plena ciudadanía y que supone la aceptación de que un no musulmán y un musulmán tienen los mismos derechos. Juntos afirmamos la común vocación de todos los hombres a ser hermanos en cuanto hijos de Dios y condenamos cualquier forma de violencia, también aquella revestida de motivaciones religiosas. Además, nos comprometemos a difundir en el mundo los auténticos valores y la paz. En una época en la que existe una fuerte tentación de considerar las religiones como fuentes de conflicto, Francisco ha querido subrayar que se ha dado otra señal clara y decisiva de que es posible el encuentro, el respeto y el diálogo entre sí, y de que a pesar de la diversidad de culturas y tradiciones, cristianos y musulmanes protegen valores comunes como la vida, la familia, el sentido religioso, el honor de los ancianos y la educación de los jóvenes. Uno de los frutos más destacados de este viaje ha sido el documento conjunto sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común que firmaron el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, y el Papa Francisco. El secretario del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, Miguel Ángel Ayuso, destaca que el documento busca combatir el extremismo y promover la paz mundial desde una convivencia en tolerancia. El mensaje de fraternidad es muy claro y, por lo tanto, espero que la comunidad internacional lo pueda también acoger para el bien de toda la familia humana, que tiene que pasar de un estado de sencilla tolerancia a una convivencia, el saber vivir con, y a una coexistencia pacífica como ciudadanos y también como creyentes que pertenecemos a distintas tradiciones religiosas, junto a todas las personas de buena voluntad. Pues también sobre la trascendencia de este importante documento, desde Roma nos llega ya el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Leído y releído más de una vez el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, firmado en Abu Dhabi el 4 de febrero por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, no puedo más que adherirme a los que le han calificado como histórico, un adjetivo, ya se sabe, utilizado con excesiva facilidad, pero cuyo uso en este caso está más que justificado. Que el pontífice romano y la máxima autoridad doctrinal del Islam sunita, pero no solo,
hayan decidido unir sus voces para, como creyentes en Dios, en el encuentro final con Él y en su juicio, y difundir la cultura de la tolerancia, de la convivencia y de la paz, marca un hito en el diálogo interreligioso y abre nuevas esperanzas en el futuro de la humanidad. Es un documento valiente, claro y muy concreto al afirmar, por ejemplo, que entre las causas más importantes de la crisis del mundo moderno están una conciencia humana anestesiada y un alejamiento de los valores religiosos, además del predominio del individualismo y de las filosofías materialistas que divinizan al hombre y ponen los valores mundanos y materiales en el lugar de los principios supremos y trascendentales. En un campo más concreto declaran que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Aplicada esta doctrina al fenómeno del terrorismo, que califican como execrable, descartan que sea a causa de la religión, aun cuando los terroristas la utilizan, sino de las interpretaciones equivocadas de los textos religiosos, políticas de hambre, pobreza, injusticia, opresión y arrogancia. En consecuencia, condenan el apoyo a los movimientos terroristas a través del suministro de dinero, armas, planes y justificaciones, y también a través de su cobertura mediática. Es solo un documento, me dirá alguno, y con razón, pero sus firmantes se comprometen a darlo a conocer por todos los medios a su alcance a las nuevas generaciones llamadas a traer la paz y a defender en todas las partes del mundo los derechos de los oprimidos y de los últimos. Los jóvenes están, pues, llamados a alzar su voz y sus brazos contra la guerra y la violencia. Ojalá escuchen este llamamiento tan urgente como necesario para evitar una catástrofe planetaria. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Muchas gracias, Antonio. En el avión de regreso de su viaje a los Emiratos Árabes, el Papa habló de diversos temas de actualidad. Se refirió una vez más a los abusos sexuales del clero y se ofreció a mediar en Venezuela si se lo pedían las dos partes. Cuéntanos, Eva. Sí, aunque el núcleo fundamental de la rueda de prensa fue el documento sobre la fraternidad humana, también se le preguntó sobre un reciente artículo en Observatore Romano dedicado a los abusos sexuales a religiosas. El Papa reconoció, como ha hecho siempre, que el abuso de mujeres por parte de sacerdotes también se da en la Iglesia y en la raíz está el concepto que se tiene de la mujer. El maltrato de las donne. Es verdad, el maltrato de las mujeres es un problema. La humanidad todavía no ha madurado. La mujer es de segunda clase. De segunda clase. Pero lo importante, reiteraba Francisco, es que hay mucha voluntad de que no se vuelva a repetir, por lo que ha pedido oraciones para poder seguir adelante. La próxima cumbre de febrero, con los presidentes de las conferencias episcopales, contribuirá a que se avance en este terreno. También resultó inevitable preguntar al Papa sobre Venezuela, y aunque Francisco todavía no había leído la carta de Nicolás Maduro, aseguró la disponibilidad del Vaticano siempre y cuando le llegara una petición de las dos partes. Veré qué cosa se puede hacer, pero la condición inicial es que las dos partes lo pidan. Nosotros estamos siempre dispuestos. Estamos siempre dispuestos. Por cierto, que esta misma semana Juan Guaidó también pidió la ayuda del Papa para conseguir que se celebren elecciones libres lo antes posible. Pues seguimos hablando de Venezuela porque en un comunicado conjunto, obispos, religiosos y laicos invitan a rezar este domingo en todas las iglesias, hogares y comunidades por la paz y la reconciliación. Denuncian la dramática situación que vive el país y reclaman poder llevar ayuda humanitaria a los más vulnerables. El secretario general de la Conferencia Episcopal de Venezuela es José Trinidad Fernández. Esto ha generado, con determinación y esperanza, la búsqueda de un cambio político a través de un proceso de transición pacífica y transparente que lleve a elecciones libres y legítimas para retomar el rumbo democrático y lograr la recuperación del Estado de Derecho, la reconstrucción del tejido social, la producción económica, la moral en el país y el reencuentro de todos los venezolanos. Recuerdan que es moralmente inaceptable la creciente represión por motivos políticos y las detenciones arbitrarias y selectivas, por lo que piden a las fuerzas de seguridad que ejerzan su trabajo de proteger al pueblo en toda circunstancia. Además, se ofrecen para ayudar a la población más afectada. La Iglesia Católica solicita sean concedidos los permisos necesarios para disponer de la ayuda humanitaria como un medio para mitigar el impacto de la crisis sobre la gente más vulnerable. Cáritas de Venezuela y las diversas instituciones de promoción social
con un extenso alcance en todo el territorio nacional, nos comprometemos a continuar el servicio que venimos realizando con equidad, inclusión, transparencia y efectividad. Y desde Venezuela hasta Cuba, porque los obispos cubanos han denunciado la ideología única que impone el proyecto de constitución que se votará el próximo 24 de febrero. Recuerdan que el cristiano no puede verse obligado a someterse a una concepción de la realidad que no corresponda a su conciencia humana iluminada por la fe. Corresponsal en Centroamérica, María Berza. Los obispos han aprovechado el proceso de reforma constitucional para dejar clara su postura con respecto al nuevo texto, y aunque alaban partes como que se reconozca la propiedad privada y el laicismo del país, son más las críticas. Su principal queja es que se hable de una ideología única, la del socialismo y el comunismo, que excluye la pluralidad de pensamiento, y también que se consolide el carácter absoluto de la ideología marxista-leninista, ya que el cristianismo no puede ser obligado a someterse a una concepción de la realidad que, según dicen, no corresponde a su conciencia humana. Asimismo, vuelve a insistir en la necesidad de que la Iglesia sea reconocida y que tenga libertad para asociarse también con fines educativos. Por último, el otro gran punto de discrepancia es que la futura Constitución abre la puerta al matrimonio homosexual. El texto será sometido a referéndum el 24 de febrero. Volvemos de nuevo al Vaticano para recordar dos noticias. El martes se abrió el proceso de beatificación del padre Pedro Arrupe, durante varios años superior general de la Compañía de Jesús, y la celebración el viernes de una jornada mundial de oración y reflexión contra la trata de personas, víctimas a las que recuerda Francisco en su videomensaje de este mes de febrero. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Conmemorando el 8 de febrero, día en el que murió Santa Josefina Baquita, que como sabemos fue esclava, la intención de oración del Papa está dirigida precisamente para luchar contra el drama de la trata de personas, un tema con el que Francisco está muy comprometido. Por eso ha puesto tanto interés en que se rece por las víctimas de traficantes de personas y también por los responsables. Para Francisco no son cifras, son historias concretas, como queda reflejado en el vídeo. Ante esta trágica realidad, no podemos lavarnos las manos, si no queremos ser de alguna manera cómplices de estos crímenes contra la humanidad. Muy implicado en este trabajo se encuentra la sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral y la organización Talita Kun, formada por religiosas que trabajan en todos los países para combatir este drama. Gracias, Eva. 10 jesuitas, 3 españoles, un ruandés, 2 indios, un italiano, 2 portugueses y un maltés fueron ordenados diáconos ayer sábado en una ceremonia que presidió el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. La mayoría de ellos entraron en la Compañía de Jesús al terminar sus carreras universitarias en ámbitos diversos como las ciencias ambientales, derecho, farmacia, arquitectura, matemáticas, física o bellas artes, y varios de ellos tuvieron en su infancia vinculación directa con la Compañía de Jesús por ser alumnos de colegios de la Orden. Estos son algunos de sus testimonios. Es como el primer paso, ¿no? El primer paso de un proceso pues más largo, donde está también la ordenación sacerdotal, y después dentro de 2 años pues el destino, donde nos destine y todo eso. Para mí, ser ordenado diácono o sacerdote significa 2 cosas. Un regalo, primero, y segundo, una misión o una responsabilidad. La ordenación yo la veo como un paso en medio del camino de la vida. Es un don que nos viene dado de la Iglesia, el ser ordenados ahora diáconos y luego también sacerdote, ¿no? Yo vivo la ordenación como una confirmación en primer lugar del Señor, que me confirma que este es el modo en el que quiere que yo le siga, ¿no? Este es el sueño que Él tiene para mí. Los religiosos de Cataluña han invitado a Jordi Bertomeu, uno de los especialistas vaticanos en la investigación y prevención de abusos en el seno de la Iglesia, a una jornada de reflexión en una semana en la que se han conocido nuevos casos en Cataluña y en vísperas de una nueva reunión de la Conferencia Episcopal Tarraconense. Nos lo cuenta desde COPE Barcelona, Silvia Martínez. El próximo martes 19, Jordi Bertomeu visitará Barcelona invitado por la Unión de Religiosos de Cataluña. El sacerdote ha viajado por distintos países, sobre todo por Sudamérica, para dar cursos a otros religiosos. El especialista del Vaticano en la prevención de abusos en la Iglesia llegará a Cataluña en un momento complicado para la Iglesia en esta comunidad. En concreto, el próximo lunes y martes, la Conferencia Episcopal Tarraconense se reunirá en Tiana, municipio del Maresma, donde los obispos catalanes prevén adoptar alguna resolución
solución ante el creciente número de denuncias sobre supuestos abusos sexuales. Y al pasado mes de octubre, la Conferencia Episcopal Española creó una comisión reservada para abordar esta cuestión. Las recientes denuncias contra 3 sacerdotes de parroquias de la diócesis de Tarragona han hecho que incluso el alcalde de Constantí, de donde es una de las parroquias afectadas, pida al arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, que aplique medidas para que no se repitan situaciones parecidas. Por cierto, Pujol cumplió este viernes 75 años y presentó su renuncia al Papa. El arzobispado de Tarragona y el obispado de Girona han puesto en marcha comisiones de investigación sobre los casos de abusos que se suman a la comisión que creó el monasterio de Montserrat tras las denuncias contra el monje Amadeu Solé. Desde el Vaticano, el Papa Francisco ha convocado una reunión extraordinaria con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo. Y mañana lunes, en la fiesta de la Virgen de Lourdes, se celebra la Jornada Mundial del Enfermo con el lema «Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis». Es una jornada para reconocer el valor de la gratuidad de la entrega al cuidado de los enfermos y también como reconocimiento de lo recibido, además de un agradecimiento a los profesionales sanitarios y a los numerosos voluntarios que representan la mejor sensibilidad de la sociedad y de la Iglesia en favor de los enfermos. De esta Jornada del Enfermo habla en su última pastoral el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán. La Jornada de los Enfermos, que este año la celebramos bajo el lema «Lo habéis recibido gratis, dadlo gratis», es una llamada a dejarnos ayudar, pero también una llamada a nosotros los cristianos, a los que estamos en las parroquias o a los que no estamos, a ayudar a los enfermos. Hay mucha gente que está sola, a pesar o además de la enfermedad, tienen la soledad de no tener a nadie. Recuerdo que hace poco me decía alguien que trabajaba con los enfermos: la mayor enfermedad que hoy existe en Madrid no es el cáncer u otra enfermedad, es la soledad. Pues si hemos recibido todo gratis, vamos a darlo también gratis. Vamos a acercarnos al enfermo, vamos a visitarlo, vamos a colaborar con la pastoral de la salud en nuestras parroquias, en nuestras instituciones. Antes de terminar, recordamos que hoy celebramos la Jornada de Manos Unidas, que cumple 60 años de trabajo por un mundo más justo y solidario. Un trabajo que recuerda en su carta pastoral el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. En estos países a los que de manera incorrecta nos referimos como el tercer mundo, donde nuestros hermanos no tienen los recursos básicos para vivir, Manos Unidas financia proyectos de desarrollo comunitario surgidos de la iniciativa de las mismas poblaciones locales, creación de hospitales y escuelas, construcción de viviendas, producción de alimentos, acceso al agua potable y energía y otros recursos básicos. El dinero llega directamente a su destino sin pasar por ningún intermediario. Manos Unidas audita sus cuentas, supervisa los progresos de los proyectos y publica cada año una memoria de actuaciones a fin de dar la máxima transparencia a su labor. Gracias, Manos Unidas, por vuestra lucha decidida contra la pobreza en el mundo. Gracias por creer que es posible erradicarla. Y gracias también a todos los que cooperáis con Manos Unidas, trabajadores, socios, voluntarios, que regaláis vuestro tiempo, colaboradores que hacéis donativos y, sobre todo, gracias a todos los que aportáis mucha ilusión. Que Dios os bendiga. En esta jornada de Manos Unidas terminamos aquí el informativo Iglesia Noticia. Es el programa 1606 en este domingo 10 de febrero de 2019 y llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después, como siempre, desde Toledo, la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos este programa, reciban un saludo de Faustino Catalina.